cuanto al proyecto final que subimos en la plataforma, aquí está el proyecto final, el cual ustedes van a tener la letra del proyecto para descargar y van a tener que llenar un formulario de Google con los integrantes del grupo. Bien, recuerden que los grupos son de máximo 3, mínimo 2, por eso es obligatorio el integrante 1 y el 2. Bien, eso lo hace una sola persona por grupo. Bien, ahora nosotros estando en Calc, vamos a hacer un repaso. Bueno, el proyecto se basa en parte de Calc, pero comenzando con la parte del ingreso de los formularios de Google, formularios que ustedes van a tener que crear con ciertas pautas y recabar información de 100 personas. Cada grupo va a recabar información sobre 100 personas. Una vez que nosotros tenemos la información, le vamos a dar descargar, y luego de darle descargar hay que hacer ciertas cosas, por ejemplo insertarle gráficos y fórmulas, funciones. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, en Calc, vamos a hacer un repaso breve de lo que llegamos a ver. Llegamos a ver que las letras mencionan a las columnas y los números mencionan cada una de las filas, que nosotros tenemos celdas, que son la intersección de columnas y filas. Luego tenemos un rango de celdas, la cual acá arriba tenemos que marca la primera y marca la última a la derecha. Eso habíamos dicho que era un rango de celdas. Después, por ejemplo, habíamos columna B, C. Habíamos visto que las fórmulas y las funciones trabajan diferente. Por ejemplo, nosotros si queremos hacer una suma de estas 4 columnas, tenemos dos maneras de hacerlo: con una función o con una fórmula. La fórmula es la siguiente: ponemos B más C más D, y ahí nos va a dar 2. Y la función, lo diferente es que marcamos la primera y marcamos la última dentro de la palabra clave función y nos da lo mismo. Bien, esto sería una fórmula de suma y una función de suma. Este archivo lo voy a subir al link que subo en YouTube. Ahora vamos a hacer una fórmula de promedio, una función de promedio. Recuerden que cuando me paso, como acá, me paso con el texto, le doy doble clic en el medio de A y B y se ajusta automáticamente. Vamos a hacer un promedio de 4 y un promedio de 4. O sea que acá, para hacer el promedio, yo tendría que marcar entre paréntesis más esto. Debo marcar entre paréntesis por la regla de los signos, que primero deberíamos hacer la suma y después dividirlo entre la cantidad. Diferencia lo que tengo que hacer en promedio, que directamente poniendo el rango ya quedaría. ¿Qué diferencia encontramos acá? Que por ejemplo, si yo borro la del medio, acá me da un promedio de 2,66, cuando en realidad el promedio de 4 más 4 debería ser, como me va a decir abajo, 4. ¿Por qué lo hace esto? Porque el promedio, la función es inteligente y se da cuenta que acá en el medio no hay nada, entonces divide entre 2.
pero acá nosotros dejamos la fórmula marcada. Entonces al dejar la fórmula marcada, el promedio se sigue haciendo entre 3 y no dividido 2. Bien, por eso es que es recomendado utilizar la función promedio. Bien, vimos otro estilo de funciones, por ejemplo la función sí. La función sí que tiene ciertos parámetros para utilizar. Lo que podemos decir acá es, podemos hacer una columna donde sea promedio. Voy a poner diferentes promedios. Bien, entonces vamos a separar. Entonces estos promedios de acá, yo quiero saber con la función sí quién aprobó la materia y quién no. Bien, entonces voy a hacer una función sí que es igual sí, abro paréntesis, marco la celda que quiero con la condición que necesito. ¿Qué condición necesito? Saber si es mayor a 8, por ejemplo, para saber si es mayor a 8, voy a decir que aprobó. Aprobó. Acuérdense que cuando ponemos texto, debemos poner las comillas. Bien, y bien, tiene que ser mayor a 8. Yo no le puse mayor o igual, podría ponerle un igual acá. Entonces ahí va a cambiar la cosa. Le doy doble clic y sé quién aprobó y quién no aprobó. Bien, de esta manera nosotros tenemos que la función sí tiene una parte lógica y es la primera función lógica que llegamos a ver. Después habíamos visto la función contar sí, por ejemplo para contar quiénes aprobaron y quiénes no. Esta la van a tener que usar en el proyecto, contar.sí, y vamos a poner aprobó, no aprobó. Quiero contar cuántos aprobaron y cuántos no de este rango. Entonces voy a poner igual contar.sí, abro paréntesis y pongo un rango. Ese rango lo marco y digo que de ese rango contame los que sean igual a aprobó. Tengo 3. Lo que puedo hacer es copiar para abajo, no me va a dar lo mismo. Aparte fíjense que me cambia el rango, acuérdense de los valores absolutos. El valor absoluto era el signo de pesos, adelante de la columna y adelante de la fila. En este caso no lo precisaríamos porque simplemente le cambio el rango y ya está. Y le pongo no aprobó. De esta manera ya me quedó bien cualquiera de los dos. Por ejemplo, para probar si esto anda, puedo cambiarle la nota a este, ponerle 5 y debería, acá hay un error, no estaría contándome . Fue un tema de la pantalla que no se había actualizado. De vuelta, si le ponemos 9, ahí ya cambió automáticamente el aprobó o no aprobó. Ustedes en el proyecto van a tener que hacer varias de contar sí, van a tener que hacer varias de función sí, para comprobar, por ejemplo, una de las preguntas es el rango de edad, contar los diferentes rangos de edad,
para después nosotros hacer una gráfica, contar si conocen o no el diseño de un remate, si han comprado por remate. Entonces son todas preguntas que tienen una u otra, o sea, si son verdaderos o son falsos, o sí o no. Como les decía, el ingreso en las planillas de de los formularios de Google van a permitir tener dos opciones, muy parecido al aprobado o no aprobado. En realidad van a tener un sí o un no, bien, y van a tener, por ejemplo, como tenemos acá en esta gráfica, que le podríamos poner los bordes. Acá le marcamos los bordes. Nosotros podemos cambiarle el color del fondo. Bien, acá acuérdense que los colores tienen que ser colores crema, porque si nosotros le ponemos un color muy chillón, por ejemplo un fluo, así, no, imagínense una planilla así, 8 horas, les quedarían los ojos muy comprometidos. Bien, entonces nosotros, para hacer una gráfica que ustedes van a tener que hacer con las opciones sí o no, por ejemplo, de si sabe lo que es un remate, si compraron un remate, y otras preguntas que puse, nosotros marcamos ese rango y vamos a insertar un gráfico, por ejemplo como este. Entonces ya el programa automáticamente me utiliza los ejes que yo les marqué. Bien, de esa manera me permite modificar el estilo a un estilo al que más me parezca, al que más vea para el ejemplo que esté intentando demostrar. Generalmente cuando tenemos comparación de datos se utiliza uno como este, bien, para saber, por ejemplo, quién aprobó y quién no. Bien, y eso sería lo último que hicimos en Calc: ingresar un gráfico, utilizar las fórmulas, utilizar la función sí, función contar sí, y de esa manera quedaría hecho el proyecto en Calc. O sea que primero tienen que hacer el formulario, luego tienen que utilizar Calc para sacar los datos de ese formulario, y por último se va a hacer una presentación de los gráficos. Por ejemplo, sacar una imagen de este gráfico y ponerlo dentro de la presentación animada. Bien, de esa manera quedaría terminado el proyecto.